Consejo del Pleno, del Consejo de la Judicatura y del Director General, hemos propuesto para que la ciudadanía se encuentre informada en forma debida y por las fuentes oficiales. El motivo de la rueda de prensa es el pronunciamiento que debemos hacer como Consejo de la Judicatura sobre la situación del cese y del reemplazo de jueces nacionales, ¿no? Que ustedes, como bien lo conocen, nosotros iniciamos con una derogatoria de la ampliación de los plazos que indebidamente, ilegalmente, realizaron el doctor Wilman Terán y el doctor Javier Muñoz en votación de las resoluciones que dimos por derogadas. Bajo ese aspecto, la derogación lleva a que nosotros sigamos ejecutando nuestros actos administrativos y resoluciones sosteniéndonos en el presente caso. Para que ustedes tengan el contexto de toda de todo lo que estamos realizando, cuando el Consejo de Transición, el Consejo de Participación Ciudadana y de Transición, presidido por el doctor Julio César Trujillo, dio un exhorto al Pleno del Consejo de la Judicatura que debía hacer una evaluación de los jueces nacionales. Bajo ese aspecto, el Consejo de la Judicatura realizó una evaluación y producto de esa evaluación cesaron, ¿no? Se removió a más o menos varios jueces nacionales y con ese motivo, ¿qué sucedió? El Consejo de la Judicatura convocó a un concurso para llenar las vacantes dejadas por esos jueces nacionales. Y ahí es que en ese concurso se sacó 3, 6 y 9 años. Producto de este concurso justamente son los jueces que hemos cesado justamente con la resolución de la derogatoria y que fueron notificados el día viernes a las 9:20 de la noche, no a las altas horas de la noche, sino a las 9:20. ¿Por qué? Porque teníamos que tener todos los informes jurídicos y todo para fundamentar nuestra decisión. En ese momento nosotros hemos dado por terminado la relación de dependencia que tienen los jueces titulares, los doctores Byron Guillén, Walter Macías, Luis Rivera y el doctor Fabián Racines Garrido. Con esa situación, los señores jueces nacionales dejaron de pertenecer a la función judicial, ya no tienen jurisdicción y por lo tanto se ha instrumentalizado dicha decisión. ¿Qué pasa? Entonces, producto de eso, nosotros tenemos que llenar las vacantes. Entonces, este día, en la mañana, hemos pedido al señor doctor Iván Saquicela, presidente, hasta el 5 de febrero, le hemos solicitado que nos envíe, ¿no?, los nombres de los jueces titulares que del proceso que la propia Corte debe realizar en sorteo de acuerdo al artículo 174, ¿no? Sí. Al 174 del Código Orgánico de la Función Judicial, el doctor Saquicela tiene que proceder a dicho sorteo para llenar las vacantes de los jueces titulares con jueces titulares primero y con los jueces temporales que tiene la Corte Nacional. Producto de este sorteo, le hemos solicitado que nos envíen este sorteo con los nombres para poder instrumentalizar las acciones del personal, para poder que el Servicio de Justicia no se detenga. Ahora, la pregunta de ustedes será, ¿por qué nosotros no aceptamos el dictamen del señor procurador, que es el que nos deja un poco en la duda? Nosotros, como Consejo de la Judicatura, tenemos ciertos reparos. ¿Cuáles son los reparos? El primer reparo es si el señor presidente de la Corte Nacional tiene la legitimidad activa para realizar la consulta. Si ustedes ven la Constitución y ven el Código Orgánico de la Función Judicial, el señor doctor presidente de la Corte Nacional tiene la representación de la función judicial, pero quien tiene la representación administrativa y de gobierno es el Consejo de la Judicatura y fundamentalmente su representante legal, que es el director general. Él sería el único que puede hacer las consultas sustentados en la oscuridad frente al procurador. Además, ¿cuál es el otro reparo? El otro reparo es que el Pleno de la Corte Nacional, en el artículo 180, numeral 6, dice: expedir resoluciones en caso de duda o oscuridad de las leyes, las que serán generalmente obligatorias
mientras no se disponga lo contrario por la ley y regirá a partir de su publicación. ¿Qué significa esto? Cuando el Pleno de la Corte Nacional encuentra que una norma tiene oscuridad, es ellos los que tienen que realizar la interpretación. Y les pongo un ejemplo y un caso. Hay una resolución 12 del año 2023 en que el Pleno de la Corte Nacional interpretó el artículo 101 del Código Orgánico de la Función Judicial. Interpretó la palabra localidad. Y con esa interpretación lo que hizo es dar claridad a esta localidad, a este término ambiguo en la ley. Y lo publicó como resolución de acuerdo al 180 numeral 6. Entonces la pregunta es, ¿por qué el señor presidente de la Corte Nacional busca un criterio de procurador? Y si nosotros revisamos el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, que dice, de la absolución de consultas, sin perjuicio de las facultades de la función legislativa, de la Corte Constitucional y de la función judicial. ¿Qué significa esto? ¿Qué sentido tenemos que tener? El sentido es que tanto la legislatura tiene a través de las leyes interpretativas, la Corte Constitucional hace leyes, fallos e interpreta la Constitución. Y es el Pleno de la Corte Nacional la que debe realizar, de acuerdo a las funciones del artículo 180, número 6, quien debe realizar la interpretación de la oscuridad con resolución generalmente obligatoria. Por lo tanto, el dictamen del señor Procurador General del Estado no es vinculante para el Consejo de la Judicatura en la cuestión de la prórroga. Por ese motivo, nosotros hemos seguido procediendo con todas las instrumentalizaciones de acuerdo a nuestra competencia, y eso ha sido el fundamento de nuestra actuación, dentro de la técnica, de lo administrativo, de lo jurídico y sin cuestiones políticas. Nosotros no estamos con la política. Este Consejo de la Judicatura, presidido por quien les habla, nos hemos comprometido con la justicia y justamente es aplicar correctamente las cuestiones jurídicas. Ese es, ¿y cómo va a ser? Y ahora, otro ámbito. ¿Cómo vamos a llenar las vacantes de los conjueces que ascienden a ser titulares? Nosotros hemos declarado el día lunes de la anterior semana en emergencia. Y esa emergencia hace que nosotros nos activemos y hemos pedido a las áreas técnicas que ya hasta la otra semana, quién sabe, ya estaremos terminando el proceso de selección con los jueces de las Cortes Provinciales. Los jueces de las Cortes Provinciales serán los que vayan a ocupar la temporalidad hasta que acabe el concurso que vamos en pocos días o semanas ir a convocar para que se nombre los nuevos jueces nacionales y los conjueces nacionales. Ese es, en definitiva, lo que tenía que informar a ustedes.